Relatos bajo la oscuridad de la noche. En ocasiones, las apariencias engañan. Actualmente un gran número de personas sufren los estragos del estrés y por lo tanto las condiciones y resistencia física se ven comprometidas. Las defensas del sistema inmune disminuyen, pero también el cuerpo humano comienza a vibrar de manera negativa y los demonios y entidades negras toman ventaja de eso. Consuelo era una mujer muy devota y cercana a las actividades respectivas de la religión. Esposa y madre de 3 hijos. Había recibido una jugosa herencia de sus padres que tenían una economía por demás espléndida. Por su excelente posición económica, se permitió emigrar a un estado vecino en 1985, junto con su esposo Alfonso y sus hijos Clara, Berenice y Alfonso Jr., de 11, 9 y 6 años de edad respectivamente. Sus 3 hijos asistían a un colegio católico y Consuelo pertenecía a un grupo de madres que impartían catecismo y clases de civismo en el mismo. Ella se comportaba como una mamá normal, tranquila, cariñosa y entregada a su familia. Rondaba los 30 años de edad, por lo que era una mamá muy joven y de buenas condiciones y atributos físicos. Antes de contraer matrimonio con Alfonso, había sido elegida reina de belleza en su ciudad natal. A simple vista parecía una persona totalmente normal. No mostraba nada que pudiera indicar lo contrario. Al igual que ella, su madre era una mujer demasiado católica. Incluso no permitía que su padre tuviera ningún tipo de contacto físico con sus hijos por sus creencias, por lo que siempre tuvo una actitud de dominación para con su esposo. Finalmente, en 1989, no todo era un cuento de hadas. Su estatus monetario lo ocasionaba de manera inconsciente un cúmulo de problemas y discusiones con su cónyuge Alfonso. Se suscitaba una lucha de poder entre ambos en la toma de decisiones que poco a poco los fue separando. No se necesitaba de mucho para que se dieran a lugar estas discusiones. Solo bastaba cualquier diferencia de pensamiento para demostrar la nula tolerancia que se tenían entre ambos. Consuelo había demostrado con anterioridad que se enamoraba o ilusionaba con otros hombres aún estando casada con Alfonso, y en ese momento no fue la excepción. Se rumoraba que sostenía una relación extramarital con el padre Rogelio, que dirigía la catequesis de la primaria donde asistían sus hijos. En algún momento de tregua, ambos decidieron llevar su situación a un profesional que, a final de cuentas, les sugería por salud terminar con su unión matrimonial. Alfonso llegó a insistir en repetidas ocasiones que podía perdonar su infidelidad, pero que volvieran a intentarlo. Ella por su parte buscaba la manera de terminar su matrimonio a como diera lugar, incluso la anulación por parte de la iglesia, algo que no era tan sencillo de llevar a cabo, y más con lo escandaloso y prohibido de lo que se rumoraba. Alfonso estaba peleando la custodia de sus hijos por toda esta situación, pero todos sabemos que las leyes civiles, en la mayoría de los casos, se la otorgan a la madre. Consuelo llegó a decir muchas veces que escuchaba voces, que veía sombras en su casa, que sus vecinos arrojaban pájaros muertos en su patio para hacerle mal. Decía cosas incoherentes. Realmente se descomponía, pero nadie ondaba ante esas declaraciones.
le catalogaban de loca entre comillas. Ninguna persona le dio la importancia a si existía efectivamente alguna situación en respecto a su salud mental. El padre Rogelio era un hombre muy bien parecido, 1,90 de estatura, ojos azules, en fin, era un tipazo. A lo mejor todo eso era una de las causas que más confundía a Consuelo. Lo asediaba y perseguía a todas partes donde sabía que él estaría. Asistía en horas de confesión y aprovechaba la oportunidad para hablarle sobre sus sentimientos por él. Era una situación que llegó el momento en el que comenzó a causarle problemas al padre Rogelio. Además de que era un amor prohibido por las leyes del Todopoderoso. Era un amor sacrílego y permitía, invitaba al acercamiento de cualquier entidad satánica a cualquiera de los dos. En aquel colegio donde asistían los tres pequeños, realizaban una kermés el primer domingo de cada abril, y en esa ocasión los llevó su papá. Por la tarde, ya de regreso en casa de Consuelo, Alfonso hizo su último esfuerzo en recuperar a su familia y trataba de hablar con ella, pero volvieron a discutir y poco a poco la discusión fue escalando hasta las palabras hirientes y los gritos. En ese momento ya todo estaba perdido y Alfonso lo sabía. Y lo único que vino a su mente fue tratar de quitarle a sus tres pequeños hijos. En este momento me llevo a mis hijos. Y Consuelo respondió: de esta casa no te llevas a nadie. Te vas a arrepentir. Lárgate, lárgate. Un puertazo de la entrada principal terminó de manera bruta aquella pelea. Los pequeños, Clara, Berenice y Alfonso Jr. presenciaron aquel enfrentamiento desde el segundo nivel de la casa. Consuelo, al igual que los niños, fueron a dormir demasiado turbados por todo lo que estaba pasando. Pasaron algunas pocas horas cuando, en la madrugada, Consuelo despertó por aquellas voces que la estaban atormentando. Solo que ahora escuchaba una voz diferente, una voz demoníaca, que le decía que su ciudad natal había sido derrumbada y que la ciudad donde vivía era un espíritu. Además, le ordenaba quitarle la existencia a sus tres hijos, que decía que eran demonios y que ellos eran los culpables de que su relación con el padre Rogelio no pudiera ser. Se levantó de su cama y bajó las escaleras hasta la cocina. Tomó 3 cuchillos y hasta este punto cometería la acción más horripilante que te puedas imaginar. Los 3 pequeños aún dormían sin saber lo que su madre les tenía preparado. Había tomado la decisión de acabar con la vida de los 3. Antes de iniciar con su atroz plan, se cenó 2 o 3 veces en ambas de sus muñecas. La voz se lo dictaba. La primera víctima fue el más pequeño, Alfonso Jr. Consuelo fue hasta su habitación sigilosamente. Se acercó a él y asestó 2 estocadas mortales a la altura de su corazón, terminando así con su existencia de manera inmediata. No tuvo ni siquiera tiempo de gritar o luchar por su vida. La mujer, con un solo movimiento del afilado instrumento de cocina, logró guillotinar una de sus manitas. Lo arrastró desde su cama por las escaleras hasta el recibidor de la casa y ahí lo dejó bañado, atascado del vital líquido bermellón. Consuelo volvió a subir por las escaleras hasta el cuarto de las pequeñas, para enseguida hundir, al igual que en el pequeño,
2 veces el objeto punzocortante en Clara, la más grande de las niñas. A pesar de la embestida mortal, Clara logró despertar y trató de detener a su madre de lo que estaba sucediendo. Pero la pérdida del indispensable líquido hemático le robó fuerza y solo pudo presenciar con sus ojos abiertos lo abominable del acto. Voces demoníacas, sombras extrañas, gritos de horror y el color rojo reinaba en aquella casa. Digamos que la peor parte la llevó la pequeña Berenice. Ante aquellos gritos de desesperación despertó y se pudo percatar de lo que estaba pasando. Fue testigo de cómo su madre le arrebataba la existencia a su hermana Clara. Solo se apartó hacia su cabecera tomando sus rodillas con sus brazos y se ajustó a esperar lo inevitable. Consuelo, después de abatir a Clara, se puso de pie lentamente y volvió su mirada hacia la pequeña Berenice. Se acercó a ella pausadamente, sin quitarle los ojos de encima. Se sentó junto a ella y comenzó a enterrar en más de 6 veces aquella herramienta de cocina, a pesar de que la pequeña le decía: "No, mami, no, mami, no, mami, por favor", en varias ocasiones. Arrastró a las 2 niñas hasta la recámara principal y las acostó en la cama. Ella también se recostó junto a ellas a esperar la muerte por las heridas que se autoinfringió. La amiga más cercana de Consuelo sabía que había estado estresada por el estado de su matrimonio y fue a buscarla. Lo que descubrió la hizo echar de gritos. Aquella diabólica escena solo se había visto en películas. Para mala suerte de Consuelo, seguía con vida. No pudo encargarse de ella misma. Por supuesto que fue recluida en un pabellón psiquiátrico de una prisión. Las pruebas psiquiátricas que se le practicaron indicaban que padecía esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal. Ahora, después de escuchar esta historia, tú decides si crees que fue lo anterior o fue obra del demonio. Sin embargo, los personajes y hechos relatados en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales, es mera coincidencia. La Chacala, historia de terror escrita y adaptada por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.